Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Aquí estamos nuevamente, Alan Barrascut y Arturo Ceseña, para compartir con ustedes la palabra de Dios. Hoy ya es 13 de junio, día fiesta patronal de San Antonio de Padua, un misionero franciscano, un fraile franciscano santo, excelentísimo, con una vida impecable, impresionante, un gran instrumento de Dios. Si tiene la oportunidad, debería de buscar en el santoral del día acerca de la vida de San Antonio de Padua, verdaderamente un siervo de Dios, un seguidor de San Francisco de Asís y por supuesto seguidor del Señor. La Iglesia Paraguay nos propone las lecturas del libro de Reyes. Continuamos en el libro de los Reyes, en la primera de Reyes específicamente, y vamos a continuar con el Evangelio de San Mateo en el capítulo número 5. Vamos a pedir la bendición del Señor para poder entender su palabra y para poder platicar y hablar de las cosas santas y sagradas como son las cosas de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amado Señor, te doy gracias de todo corazón, como todos los días, Señor, por un día más de vida. Te doy gracias por esta mañana que tú nos has regalado, Señor, en la que podemos abrir los ojos, Señor, y hablar de tus grandezas, entender de tus grandezas, Señor. Y para eso estamos aquí, para pedirte, por favor, que envíes tu Espíritu Santo, Señor, a abrir nuestro entendimiento y abrir nuestros corazones para entender tu palabra, pero más que para entender tu palabra, para ponerla en práctica y para vivirla, Señor. Esto yo te lo pido en el precioso y dulce nombre de Jesús, invocando la intercesión de la humilde, de la sencilla, de la obediente, de la siempre Virgen María. Por lo tanto, lo doy por recibido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Pues bien, mi querido hermano y hermana, si se recuerda la orden del Señor a Elías, ve y consagra a Eliseo como sucesor tuyo. Y entonces dice Elías, eh, se va de ahí. También le manda, se recuerda, consagrar a Jehú como nuevo rey de Israel y también al rey de Asiria, de Siria, perdón. Del versículo 19 en el capítulo 19, vamos a leer hasta el 21. Son solamente un par, pero son bien interesantísimos los versículos de la palabra de Dios. Dice, Elías marchó de ahí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando con 12 yuntas de bueyes en fila, él con la última. Elías pasó junto a él y le echó el manto encima. Entonces Eliseo dejó los bueyes, corrió tras Elías y le pidió, déjame decir adiós a mis padres, luego vuelvo y te sigo. Elías le dijo, vete, pero vuelve. ¿Quién te lo está impidiendo? ¿Quién te lo impide? Entonces Eliseo dio la vuelta, agarró la yunta de bueyes, los ofreció en sacrificio, aprovechó los aperos para cocer la carne, convidó a su gente, luego se levantó, marchó tras Elías y se puso a su servicio. Palabra de Dios. Mire qué increíble esta palabra de Dios bendita. Elías obedece a Dios obedece a Dios, ve por Eliseo. Es decir, Eliseo también era un hombre de Dios, obviamente. Dios no elige a cualquiera. Y si elige a cualquiera, lo prepara y lo transforma para que sea instrumento de él. Pero Dios elige a Eliseo. Y la forma de llamarlos, en el tiempo antiguo los profetas le ponían el manto encima, como quien dice, eres mío, estás a mi servicio. Ese era el llamado, el primer llamado que hacía de un maestro a un discípulo. Y eso es lo que hace Eliseo, pues la costumbre. Entonces cuando se da, Eliseo le pone el manto y sigue caminando. Entonces lo alcanza, Elías le pone el manto y sigue caminando. Eliseo lo alcanza y le dice, déjame irme a despedir de mis padres. Pero acuérdense que él dice en la escritura que el campo estaban trabajando 12 yuntas de bueyes. Entonces sin duda los padres estaban ahí, porque él dice que, no dice la escritura que se fue hasta su casa, sino que ahí mismo, la yunta que él tenía, sus 2 bueyes,
Él los mató, los sacrificó. Los aperos, los de madera, los que usaban para dirigir a los bueyes, los quemó. Y ahí mismo hizo la carne, repartió la carne. Es decir, se quedó sin nada. Es lo que está diciendo la Escritura. Primero y segundo, está muriendo al oficio que él hacía. Ya no quería hacer atrás. Por eso el Señor en el capítulo más adelante, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, le dice, nadie que pone la mano en el arado, pero vuelve atrás, dice, como quien dice, ay Dios, me quedo un poquito más con el arado. No, Eliseo rompió con el arado, ¿sí? Una entrega total, una entrega y delante de sus padres mató a sus bueyes, porque el quien dice ya no cuenten conmigo, Dios me está llamando. Y ahí empieza la carrera, vamos a decir, no la carrera, sino la entrega de vida de Eliseo a las cosas de Dios. Muy parecida también a la vida de San Antonio de Padua. Por eso se los decía, San Antonio de Padua era una persona que tenía sus posibilidades, sus padres eran comerciantes aparentemente, pero él lo dejó todo por el Señor. Una vida increíble. Mire, él murió creo que en 1221, 1200 al año de su muerte ya era santo, ya lo habían elevado a santo. El Señor actuaba y hacía grandes cosas y maravillas a través de él, pero él seguía viviendo en una humildad, una austeridad y una pobreza increíble. No dijo, miren el Señor cómo anda conmigo. Dice que él se ponía a predicar y cuando la gente, los incrédulos, se volteaban y se iban, él se volteaba y entonces empezaba a predicar a las aves del cielo. Y venían inmensidad de pájaros, palomas, aves, a oír la dulzura de la palabra de Dios. Y lo mismo hizo una vez, estaba junto a un río o un lago, me parece, y hizo lo mismo, la gente se empezó a voltear. No hay pena, se volteó a las aguas del río o del lago a predicar. Y dice que los peces salían de todos colores, gozosos a oír la palabra de Dios. Bueno, mi querido hermano, entonces vamos a hablar ahora Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 33. Y dice la Escritura, sigue el Señor hablando y amonestando a los fariseos, a los jefes de la ley, y por supuesto instruyendo a sus discípulos. Dice, ustedes han oído que se dijo en los antiguos, no jurarás en falso y cumplirás tus juramentos al Señor. Pues yo les digo que no juren en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es la tarima de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Ni jures tampoco por tu cabeza, pues no puedes convertir en blanco o negro uno solo de tus cabellos. Que la palabra de ustedes sea sí, sí o no, no. Lo que se añada luego procede del maligno, y esta es palabra de Dios. Mire, mi querido hermano y hermana, el Señor está diciendo que no es necesario decir o comprometerse a algo, decir, sí, te juro que lo voy a hacer. Simplemente lo voy a hacer. O simplemente algo sucedió, no, te juro que yo no fui. No, no es necesario estar jurando. El Señor quiere el juramento, dice que no se debe de hacer ni siquiera en ese tiempo por la ciudad de Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, ni siquiera porque dice, ustedes no pueden hacer ni siquiera un pelo blanco del pelo, un pelo negro. Es Dios el que está tratando de decir, no es que se lo puedan pintar o no pintar, sino está diciendo, todo está bajo control del Señor, todo. Entonces dice que tu actuar sea recto. Sí, sí es así. No, no es así. Lo demás, lo que se añada, es mentira. Y recuérdense que el Señor decía que el diablo, que mi Padre Dios lo reprenda, es el padre de toda mentira. Mi querido hermano, que nosotros pongamos en práctica esta palabra de Dios, que nuestro sí sea así, que si el Señor nos llama para que lo sigamos, trabajemos en su reino, que sigamos con la misma
voluntad, con la misma entrega, que aprendamos de los grandes santos y que no pongamos la mirada atrás en cuanto a nada de lo que hayamos dejado, sino que sigamos firmes de frente al Señor con una voluntad y una entrega que sea recta. Y cuando nos inviten, cuando nos pidan compartir, si se puede que sea sí, sí y no, no. Y sigamos compartiendo la Escritura, viviendo la palabra de Dios. Y en nuestra práctica y en nuestra vida privada, matrimonial, de trabajo, de negocios, siempre hablemos y andemos con la verdad como escudo, y que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Que el Señor me los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.